de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Yo, y por más que me van a criticar, porque la propia jefa de gobierno ha dicho que no apostarle al futuro, pero yo sí la vi presidenciable, porque además la oposición nada más le critica eso, que puede ser presidenciable. Claudia Sheinbaum presentó un informe de logros importante, ha llevado a la Ciudad de México a ser reconocida a nivel mundial. Dame tu opinión de este tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, maestro. Mira, fue muy interesante porque también ahí estamos viendo cómo la oposición se va tomando ya en esta segunda mitad del sexenio, va tomando carices diferentes de los que tenían al principio, e incluso en las elecciones. Primero, las opiniones de los diputados del PRI, del Verde, obviamente, pero sobre todo del PRI, y del PRD, ¿no? Que dieron, las opiniones que dieron antes del informe, me parecieron en realidad fuertes, sí, o sea, diciendo que falta mucho, diciendo que hay cosas que se deben mejorar, diciendo que hay cosas que no han hecho bien, pero en un tono mucho más conciliador, en un tono mucho más políticamente correcto, ¿no? Y eso obviamente habla mucho de las alianzas que se pueden hacer políticamente hablando, que van a tratar de hacer tanto los diputados de Morena, ¿no? Como el mismo presidente con el nombramiento de Quirino Ordaz y de Echevarría también, ¿no? El futuro nombramiento posible de Echevarría, el gobernador de Nayarit. Pero, bueno, eso es una cosa, ¿no? Los que sí se dejaron ahí, sacó la casta esta diputada panista, que no me acuerdo de su nombre, porque nunca la había visto ni sabía quién era. Y además, estaba yo sentado arriba de ella, y aquí a ver si les enseño la foto, porque me llamó mucho la atención, le tomé una foto, porque no salió, a ver si la puedo poner aquí por la cámara, pero voy con mi otro teléfono, aquí, ahí va, mira, es esta mujer, con el celular todo el tiempo, y lo estuve, ¿sí lo ven? No sé si se ve, Vicente, allí. Sí, se alcanza a ver, sí se alcanza a Bueno, ver. todos los panistas estaban con el celular, mandando mensajes y viendo sus redes sociales mientras hablaba Claudia Sheinbaum, obviamente. Digo, lo cual se me hace, en cierto sentido, pues, es una falta de respeto cuando estás en una sesión solemne, pero bueno, allá ellos, ¿no? La cuestión aquí es que esta diputada vociferó y vociferó y vociferó de una manera en la que yo en verdad me quedé con la quijada en el piso, porque en verdad, o sea, como una de estas pitonizas, como una de estas brujas que están ya dando por sentado que Claudia va a dejar el gobierno de la Ciudad de México por sus aspiraciones presidenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso dijo Claudia, ¿no? Yo creo que por eso dijo Claudia Sheinbaum que estos no son tiempos de futurizar nada, ¿no? Y que pues la dejen trabajar. Yo creo que obviamente presidenciable sí es, como es presidenciable cualquier buen gobernante que vaya a ser, dijéramos, no ungido, pero sí propuesto por el presidente y por cada partido político. Esos son presidenciables. Pero nada más yo digo, ok, López Obrador tiene 2 presidenciables, 3 tal vez con Tatiana Cloutier, 4 con el secretario de Gobernación y con ellos 2, ¿no? Con Ebrard y con Sheinbaum. Pero, pues, a ver, ¿quién es el presidenciable en la oposición? Nada más yo digo, ¿no? O sea, ¿por qué tanto pecado en la presidencialización? Y finalmente sí, yo soy proclive a creer, y nunca voy a callarme eso, que todavía, hoy por hoy, al no cumplirse todavía 3 años de que López Obrador toma el poder, ¿no? Yo creo que no es un presidente desechable y tenemos que seguir tratando de ver objetivamente que estamos a mitad de sexenio y que ahorita, por más que quieran presidenciar a la Sheinbaum o a Marcelo Ebrard, a quien sea, no estamos en tiempos para eso y hay que seguir tratando, ellos tienen que seguir tratando de trabajar lo mejor posible, ¿no? Y finalmente ya, así finalmente concluyo con eso, digo, no se me hace sano presidenciar a nadie. Y fue una muy, muy extensiva, como tú bien dices, muy puntillosa manera de informar de todos los logros, que también para mí se me hace un cierto defecto de comunicación tanto del gobierno de López Obrador como del gobierno de Sheinbaum, de no estar promoviendo más eso que se hace, para que finalmente se calle la oposición y digan, oye, pues que se están haciendo cosas, vamos a hacer cosas nosotros, que es lo que no hacen, ¿no? Exactamente, la oposición está en todo lo contrario, están denostando y están inventando, están calumniando y están echando
echando mierda siempre, cuando finalmente lo que deben hacer es proponer cosas. Propongan cosas, mira, no sé si muy poca gente se enteró de la ley que quieren promover para lo de la pensión a desempleados, ¿no? Y que se me hace una buena iniciativa. Ok, sí es una iniciativa que la planteen, ¿no? Pero a mí se me hace más que los panistas lo hacen para desviar la atención de todo el desbarajuste que hicieron con lo de Vox y con toda la cuestión de la derechización extrema del PAN, que pues hasta el mismo Madero o la misma Xochitl Gálvez se avergüenzan de eso, ¿no? Y digo yo también, a mí me dan pena, ¿no? Y a mí me da pena una gente como Cuadri en el PAN, cuando tienen gente tan buena, ¿no? Porque en el PAN hay gente buena, pero que está totalmente opacada por todos estos intereses estúpidos y mezquinos de solamente echar el coraje y la rabia y la mierda que tienen en contra de este gobierno. Nada más un ejemplo. Salomón Chertorivsky, Camila. La administración de Claudia Sheinbaum representa un retroceso político antidemocrático, el más grave que haya padecido la Ciudad de México. Su subordinación al presidente cancela el contraste, la vitalidad del avance social y cultural de la capital. Pues Salomón Chertorivsky, ¿no? O sea, si viera los grandes avances que ha tenido la jefa de gobierno en cuestiones de salud, le daría vergüenza su propia gestión. Pero, bueno, yo vi muy bien la rendición de cuentas de Claudia. La verdad, a mí hubo un montón de cosas que, justo como dice Horacio, o sea, me gustaron mucho, creo que quedaron muy claras, muchos logros muy concretos, ¿no? Muy medibles, que quizá, ¿no? En el día a día, pues no tenemos tan presentes, ¿no? Pero bueno, digo, obviamente el manejo de la pandemia para mí ha sido uno de los más grandes logros que ha tenido la jefa de gobierno. Justamente hoy me tocó mi segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y vi, o sea, una magnífica organización. Todas las becas que han dado, por ejemplo, a jóvenes, a los niños que han perdido a sus padres debido a esta pandemia, todos los apoyos que ha habido de estas etapas, por ejemplo, la basificación que ha habido, me parecen muy importantes, ¿no? Algunos otros datos que yo no tenía presentes es, por ejemplo, el trabajo que han tenido con la cuestión de género en la Ciudad de México, ¿no? Creo que durante pues mucho tiempo se ha querido calificar como a un gobierno que no está interesado en materia de género, pero no es así, ¿no? O sea, yo creo que pues Claudia hoy nombró algunos de los grandes logros que se han tenido, ¿no? El que se haya pasado la ley Olimpia, el que se haya reformado, por ejemplo, la ley para que después de las agresiones que hay entre parejas, sea el agresor quien tenga que dejar el domicilio, ¿no? Y no la víctima. Me parece que ese es un avance enorme, ¿no? Del que casi no se habla, ¿no? Otro de los temas que ha habido, por ejemplo, es la reducción que se ha tenido en materia de feminicidios. Se ha logrado de 2021, o sea, de 2020 a 2021, una reducción del 24% de los feminicidios en la ciudad, además de un gran avance, por ejemplo, en materia de los agresores que se han detenido, ¿no? ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, también una cosa que me impresionó muchísimo fue cómo ha aumentado el número o la cantidad de jóvenes que están atendiendo las preparatorias, ¿no? Más del 40%, eso me parece un avance en materia educativa brutal, ¿no? Por supuesto que dará muchísimos frutos. Y bueno, finalmente yo creo que ese sí es uno de los más sonados, pero que creo que es muy reconocible, es toda la infraestructura que se ha tenido ahora en materia, por ejemplo, de movilidad y de transporte, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad de ir a una de las inauguraciones de las nuevas líneas del cablebús y la verdad es que sí es una maravilla, ¿no? O sea, transportes, híjole, de primera, de realmente que conectan, ¿no? Lugares que antes ya no se conectaban, ¿no? Por ejemplo, una de las señoras decía, pues es que yo llevo muchísimos años sin ir al mercado que está más cerca de mi casa, una señora ya adulta mayor, porque pues no tengo las posibilidades, ¿no? O sea, en medio de ahí pues sí, de las barrancas, pues no hay, por ejemplo, camiones, ¿no? No me puedo ir ya caminando porque soy adulta mayor y ahora pues con este transporte pues va a ser la primera vez que vaya al mercado después de muchísimos tiempos, ¿no? Entonces me parece muy importante todo lo que han hecho en materia, por ejemplo, también para los ciclistas, ¿no? El abrir la ciudad para que ya no sea solamente para los cochistas,
sino también para las bicicletas, para las y los peatones, ¿no? Y por supuesto también para el transporte público. Me parece también que es uno de los más grandes logros que ha tenido el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Si es presidenciable, yo sí lo creo, ¿no? Junto con otros perfiles, creo que sería una muy grande candidata para el 2024, pero bueno, me da mucho gusto que diga, bueno, no se trata ahorita de estarse adelantando, porque bueno, tiene ella la misión, la concentración de ahorita de hacer su trabajo al 100 en la Ciudad de México. Precisamente para escuchar las opiniones, la reflexión de Elisa, ¿por qué no me proyectas, mi querido César, algunas de las declaraciones que tenemos ahí? Al menos esta parte me llamó mucho la atención de lo que señaló en su tercer informe de gobierno Claudia Sheinbaum, y ya te escucho después, querida Elisa. Échalo, mi querido César. Por ello pienso con responsabilidad que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales. Desde jóvenes luchamos por una ciudad y un país más justo, y a todos los que hicieron posible el triunfo en el 2018 nos corresponde la unidad para consolidar la transformación de la vida pública de México. Son millones con esperanza en el porvenir y no podemos ni vamos a fallar. Son dos proyectos de nación, el del pasado y el del futuro. El de la inclusión, el del presente y el futuro, el de la inclusión, la honestidad, la justicia y las libertades. Y nosotros estamos del lado de la transformación. Y por ello, hasta el último día, nos guían los principios de no robar, no mentir y jamás traicionar al pueblo. Creo que fue uno de sus momentos estelares en su informe de gobierno, querida Elisa. ¿Tú qué piensas? Sí, no, definitivamente. A ver, yo coincido con lo que han dicho antes de mí Camila y el maestro Horacio Franco, en el sentido de que, bueno, por un lado, si no es tiempo de mandar a nadie a la banca en el sentido de el presidente sigue siendo el presidente hasta el último día de su mandato, y todavía le falta un montón de cosas por hacer y por consolidar. Entonces, requiere de nuestro apoyo permanente. Ahora, ciertamente está el otro contexto que no podemos evitar, en el sentido de que pues hay personas que se están perfilando, yo diría, en el caso de Claudia, por su propio trabajo, ¿no? Yo creo que el trabajo de Claudia como jefa de gobierno habla por sí mismo. Me estoy acordando de que esta semana, no recuerdo en qué medio lo vi, pero hay una encuesta que coloca la popularidad o la preferencia, no recuerdo cuál exactamente el rubro, de Claudia Sheinbaum bastante alto, como 10% más. Entonces, eso te dice o te indica que el trabajo de la jefa de gobierno pues está siendo reconocido por la gente, ¿no? Esto con independencia de si ella es presidenciable por sí misma o si porque el presidente la ha mencionado o demás. Y yo creo que esto que dijo es muy relevante, ¿no? O sea, a mí me gusta la manera en la que ella se planta sobre todo y pone como prioridad el proyecto, ¿no? El proyecto de la 4T, no dice la 4T, dice, habla de un proyecto de nación del pasado, el que no queremos, y el del presente y el futuro, ¿no? Entonces, ella se coloca, digamos, asumiendo que va a ser, como sea, seguidora, continuadora y actualmente promotora de ese proyecto en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, me gusta eso y me gusta que hable también de algo que yo creo que es importante, que es la unidad, ¿no? Hacia el 2024, pero en general, ¿no? Quienes estamos apoyando el proyecto de la 4T tenemos claro que sin esa unidad pues va a ser más complicado, ¿no? Y son tiempos en los que tenemos que estar más que nada apoyando, porque tanto a nivel federal, a nivel nacional vienen, como dije, cosas importantes de consolidar. Y pues también en el marco local, ¿no? Apoyar a quienes están haciendo buen trabajo, como la doctora Claudia. Así es, me quedo contigo, Elisa Godínez, y te pregunto,